Bienvenidos a nuestro episodio número 86 de nuestro podcast y de la sección de Gotas de Sabiduría. En esta ocasión nos toca hablar de cuál es el olor del éxito, la atracción y la enfermedad. ¿Escuchaste bien? ¿Cuál es el olor? Hoy vamos a hablar de tu sistema, de uno de tus sentidos que a lo mejor no valoras de acuerdo a la importancia que tiene. Y la verdad es que creo que nos dimos cuenta todos en la pandemia de qué tan importante es el olfato. Y por algo, este virus del pasado, aunque todavía de repente se hace presente, ese virus tenía específicamente una de las funciones importantes que era bloquear tu sistema de olfato, porque a través del olfato también percibes el humor de las personas, a través del olfato percibes eh, el qué tanta confianza te puede dar una persona y a través del olor también nos atraemos y generamos una memoria, que es muy importante ese tipo de memoria, memoria olfativa, que ahorita vamos a ver qué es lo que pasa en estos mecanismos de nuestro cerebro cuando se activa este tipo de memoria. Y lo importante de este tema es que entiendas que todos tus sentidos cumplen una función extremadamente importante y el sistema olfativo está íntimamente relacionado con la parte de tu saciedad, con la parte de disfrutar también el sabor de las cosas, porque si te diste cuenta cuando perdiste tu sentido del olfato, si te dio COVID, pues nada te sabía. Y por eso también mucha gente dejaba de comer, perdía peso, le bajaban las defensas, etcétera. O sea, era parte del mecanismo de esa enfermedad, era crear esa pérdida de uno de los sentidos más importantes. Y cuando disfrutamos la comida y cuando a través del olfato también estimulamos la digestión, a través de liberar enzimas y a través de empezar a hacer este proceso preparativo de todas las enzimas que están en tu saliva, o sea, cuando salivas por algo que hueles, es cuando empieza ya el proceso de la digestión y es lo que permite que tu cerebro mande estas señales para que todo el sistema digestivo se ponga en alerta, por así decirlo. No alerta de que va a pasar algo, sino alerta de que viene la comida, alerta de disfrutar, alerta de saber cuándo es suficiente. Y cuando también hay un daño en el sistema olfativo, se dañan varias hormonas de la saciedad. Y también el sistema olfativo tiene que ver con el estrés. Así es, escuchaste bien otra vez. El estrés que tengan las personas que te rodean, tú lo percibes, tú lo hueles y es contagioso. Entonces, por eso también en muchas eh, empresas, en muchas escuelas, cuando hay un examen, ese miedo se transmite, esa sensación de desconfianza también en algunos lugares se transmite a través del olor. Y a través del olor tú también puedes percibir si la persona es de confiar o no. Por eso es tan importante este sentido que tenemos. Y hoy, entonces, vamos a ir más profundo en cómo se activa, para qué es y las diferentes recomendaciones que te puedo dar para aplicar este sentido, para valorarlo más, para aún afinarlo más y que pongas más atención en los mensajes que te está dando. Entonces, ¿por qué el olor de la ansiedad, por ejemplo, o el estrés que mencioné, puede afectar significativamente cómo te perciben los demás? ¿Por qué? Porque el olor que expulsas por ansiedad o por estrés impacta negativamente en tus interacciones sociales
y en tus relaciones. Nadie quiere o confía en las personas que están completamente ansiosas y que quieren, que no saben lo que quieren hacer, que no saben qué es a lo que se están enfrentando, que no se preparan y que simplemente generan estrés o que se sabotean a sí mismas y generan ese estrés y lo esparcen a los demás sin importarles las consecuencias. Y en muchos de los espacios corporativos, en muchas escuelas, en muchos lugares, incluso en tu casa, puedes tú ser un agente de liberación de estrés o de ansiedad, dependiendo cómo actúas, dependiendo lo que haces. Si vives tu vida en piloto automático, ten por seguro que vas a estar estresado en tu vida. Ten por seguro que vas a hacer las cosas completamente irracionales y vas a generar más problemas y eso te va a generar más estrés y eso va a hacer que ese estrés se esparza en tu familia. Entonces, es posible que a veces no percibamos un efecto de inmediato, pero poco a poco y al final de un día, por ejemplo, se siente en el estado de ánimo, en la energía y en las habilidades cognitivas. Y eso es lo más importante. Tus habilidades cognitivas están siendo afectadas por la ansiedad y por el estrés que tú estás generando. Es un ciclo vicioso. Tú lo generas, tú mismo lo percibes en el cambio de humor que estás teniendo, en el cambio de olor que estás despidiendo, y las personas a tu alrededor al final lo van a absorber. Comprender esta influencia que puede ser sutil al principio, pero que es muy poderosa de todas estas señales olfativas, nos puede ayudar a que encontremos una solución en las situaciones sociales de una manera más efectiva y a mejorar también nuestras conexiones interpersonales, a tener más atención en cómo nos sentimos, porque cuando percibes un olor distinto en ti, es porque también es una señal de cómo te estás sintiendo. A veces esa es la manera de una emoción de reflejarse en tu cuerpo, en tu humor. Y ese humor es química, es simplemente moléculas químicas que están cambiando en tu interior de acuerdo a tus emociones. Por eso es tan importante. Entonces, vámonos con todas estas señales que nos pueden dar. Ya lo mencioné el episodio el nombre, pero para, por si se te olvida, es cuál es el olor del éxito, la atracción y cuál es el olor de la enfermedad. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, fíjate, la primer idea clave que te quiero dejar es que todo tiene una señal olfativa y esa señal olfativa está relacionada con un comportamiento social. Los olores del cuerpo contienen señales químicas que influyen en comportamientos de cómo interactuamos socialmente y afectan la percepción de atracción, de confianza o confiabilidad y de qué tan honesta también es una persona. E igual, fíjate, también le debería haber puesto el olor de las mentiras, ¿no? Porque cuando alguien te está mintiendo, también cambia su humor, también cambia su estado de ánimo. Y si tú eres sensible y atento a esas señales, tú te puedes dar cuenta cuando una persona te está mintiendo a través de cómo huele y a través de pequeños cambios en su comportamiento. Ahora, aquí te quiero enseñar unos ejemplos de cómo estas señales olfativas también nos protegen, porque, por ejemplo, el gas de las casas, el gas que utilizas para cocinar, tiene una sustancia que hace que tenga ese olor, porque el gas por sí mismo no tiene olor, es inodoro, pero le ponen una sustancia que hace que huela y eso es lo que nos salva de morir intoxicados por este gas de las casas. Entonces, al igual que es esa señal de peligro,
que detectamos, también tu apetito se empieza a estimular, como lo mencioné, a través de estas señales de olfativas y señales sensoriales específicas que empiezan a mandar eh, mensajes químicos a todas las hormonas y regulan cómo comes. E igual, el impacto que tiene la pérdida de ese sentido del olfato, como lo mencioné, pues va a impactar en cómo comes también. Entonces, si te has dado cuenta, igual, eh, aquí voy a hablar de otro sentido y se va a relacionar con el sentido del olfato, pero cuando estás en un restaurante, hay cierto tipo de música que estimula comportamientos de, de comer, de alimentarte, que estimula la liberación de ciertas hormonas. Y una vez que esa música auditivamente ya estimuló a tu sistema digestivo a través de las señales que tú le estás mandando de tu cerebro, se hace una doble estimulación con los olores. Por eso también no tiene que ver con la comida, pero por algo utilizan también una sustancia, un spray especial para los autos nuevos, para la ropa nueva, etcétera. Todo lo nuevo huele distinto y ese olor crea cierta adicción. Por eso la gente compra y le encanta esa sensación de tener un coche nuevo o ropa nueva o un libro nuevo, etcétera. Todo eso tiene un olor específico y a través de ese olor también recordamos varias cosas. Ese es el comportamiento social. Entonces, la comunicación está basada en también cómo estás percibiendo a la persona. Cuando una persona no huele bien, eso interrumpe la interacción con las personas. Cuando a alguien le huele mal la boca, por ejemplo, es muy, pues, incómodo estar hablando con alguien que le huele mal la boca. Y a veces, en algunas culturas como la mexicana, es complicado decirle a la gente, oye, te huele mal la boca, tienes que tener limpieza o tienes que tener algo. Y ese mal olor de boca viene de raíz de una mala digestión y de un mal consumo de alimentos, porque las bacterias que están produciendo ese olor son bacterias que se desarrollaron por los hábitos alimenticios de esas personas. Entonces, y también por estrés. La gente, cuando está estresada, completamente cambia su aliento y lo puedes detectar. Cuando una persona está estresada, muy probablemente tiene mal aliento. El 99% de las veces tiene ese mal aliento. Entonces, así te puedes dar cuenta también de la gente que está relajada o en estrés. ¿Cuál es el impacto en el desarrollo de estas relaciones? Bueno, pues es tan grave a veces el impacto que de verdad hay gente que tiene problemas para relacionarse por ese mal olor de boca que a veces no sabe resolver. A ese grado puede llegar el, el sistema olfativo y cómo son tan impactantes estas señales. Y ese olor activa una emoción y activa un sistema también de no confiar en algunas personas o de alejarse de algunas personas o de miedo o de ese mismo estrés. Y también no poder oler bien tiene un impacto en el tipo de personas que estás dejando que se acerquen a ti. Entonces, tiene muchas variantes. El uso, por ejemplo, de de las benditas máscaras que nos ponían, que nos obligaban a poner, daña tu sistema olfativo y evita que desarrolles estas señales de percepción de los olores. No es nada más la protección, estás dañando tu cuerpo a través de estas, pues, recomendaciones, ¿no?
pero en eso no nos podemos meter porque tristemente todavía hay mucha gente ignorante que prohíbe que se hablen de esas cosas. Entonces, mejor hablemos de otras más interesantes. Ahora, ¿cuáles son las respuestas emocionales y fisiológicas del sistema olfativo? Si te das cuenta aquí, fíjate cómo todo también en nuestro cuerpo está conectado y cómo el sistema olfativo está íntimamente ligado a las señales de tu cerebro que estás dando y que se van a percibir. Si puedes ver aquí en la imagen, ahí se ve un bulbo olfatorio en la parte, como si estuviera atrás de tu ojo, como por aquí en esta parte se observa ese bulbo olfatorio y en ese bulbo olfatorio se empiezan a liberar muchísimas señales porque hay pequeñas neuronas que están captando todas estas señales y a través de todo este bulbo olfatorio se empiezan a activar muchísimos sistemas celulares epiteliales porque tenemos obviamente tejido, tenemos obviamente los vellos de la nariz protegen y filtran muchas partículas y sirven para eso. Por eso también es bueno que tengas el sistema olfativo lo más activo y lo más activo posible. Y todo eso empieza a mandar señales que se van hasta el tálamo, que ya es una parte muy importante de tu cerebro y que va a activar señales en tu corteza órbito-frontal, que tiene que ver ya con un sistema cognitivo, con un sistema de aprendizaje. También va a activar regiones de la amígdala y del hipotálamo, que tiene que ver también con la memoria, y la amígdala tiene que ver con las emociones, y estas señales de la amígdala y del hipotálamo van a activar, a su vez, la corteza frontal, o sea, la parte de aquí para interpretar y resolver una situación, llámese social, llámese de peligro o llámese de percepción de algo importante que está pasando en tu vida y que el sistema olfativo te ayudó. Y por último, otra de las regiones que se activa, que no me estoy deteniendo ni estoy mencionando ahorita los nombres de todas estas regiones porque no tiene mucho sentido ir a esa parte técnica de mencionar los nombres, pero este córtex que se llama entorrinal, activa también una región del hipocampo y esa región del hipocampo es lo que activa muchas de las señales de memoria. Entonces, y eso, todos tenemos ejemplos de olores que nos recuerdan a nuestra casa, a nuestros abuelos, a nuestros padres, a cómo cocinaban ciertos platillos, y esas memorias se van activando como episodios de una serie. Tú cuando hueles o percibes el olor de comida o de un perfume o un olor particular que te recuerda a tu casa, donde vivías con tus padres o donde pasabas tiempo con tus abuelos o con tíos o con familia, eso te recuerda memorias de lo que viviste y eso activa ciertos también aprendizajes. Eso es lo importante de todas estas señales, que a través de cada uno de nuestros sentidos estamos aprendiendo. Por eso, cuanto más nos volvemos sensibles a nuestros sentidos, cuanto más aprendemos de ellos y cómo se activan y para qué están ahí, más vamos a poder cuestionar y más vamos a poder estar alerta de señales importantes. Los olores corporales se relacionan con la ansiedad, por ejemplo, y el estrés, y todo eso emite una señal que se llama quimiosensorial, o sea, es una molécula química que va a activar tus sentidos que pueden desencadenar respuestas fisiológicas, por ejemplo, de estrés, o pueden modificar el juicio social de una persona.
Y como lo mencioné hace ratito, cuando también la gente huele mal, nos da una señal diferente. Y a veces es de peligro, a veces es de cuidado, a veces es de no confiar en ciertas personas, etcétera. Entonces, es muy importante el olor para relacionarnos con los demás. ¿Cómo podemos hacernos más conscientes de estos olores? Practicar técnicas de manejo de estrés, como la atención plena, o mindfulness, que se le llama en inglés, o ejercicios para reducir los olores relacionados con la ansiedad, puede mejorar que tengas interacciones sociales y reducir tus respuestas de estrés en los demás. Y es darte cuenta de cómo estás tú primero y después trabajar en regular ese estrés para no impactar a todos los demás y para no desencadenar una respuesta, pues, mm, tóxica, y una respuesta de un ciclo vicioso de olores, porque de verdad yo recuerdo mucho una empresa que no voy a mencionar el nombre, ni siquiera vale la pena, eh, pero cómo olía esa empresa, y de verdad olía a estrés, olía a miedo que le tenían a el pseudo líder que estaba en ese momento, porque no se le puede llamar de otra forma, una persona que infunde miedo para que las personas le hagan caso, es, no es un líder, es una persona inmadura que no sabe hacer otra cosa que meter miedo en los demás. Entonces, todo ese miedo ya se había esparcido tanto en la empresa que literal muchos puntos, muchos lugares de esa empresa olían a estrés, olían a ansiedad, olían a miedo. Y lo recuerdo tan bien, se activó tan bien en mi sistema que nunca se me va a olvidar esos olores. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer si tú detectas que estás nervioso y que hueles distinto? Pues cambiar tu manera de afrontar el estrés. Ahora, ¿cómo cambia esto con el género? Esa es la siguiente idea. Bueno, cambia bastante. Todos tenemos un olor diferente. Hombres y mujeres huelen diferente. Por eso también las esencias, los perfumes, todas las cosas de belleza se desarrollan específicamente para el pH, que es química, que son tus moléculas, que es tu transpiración de hombres y mujeres. Los hombres generamos una transpiración más fuerte, bastante más fuerte, y lo vamos a ver ahorita en una gráfica, que las mujeres. Por eso necesitamos productos que tengan una potencia distinta para evitar esos olores. Y las mujeres tienden a tener un olor diferente y mucho menos intenso que el de los hombres, dependiendo también de sus niveles hormonales, también del el ciclo, de cómo estén en su ciclo de la menstruación, dependiendo de su estrés y dependiendo obviamente de sus hábitos alimenticios, y eso sí es en ambos géneros, ¿no? Entonces, debido a estas variaciones en los perfiles de hormonas y en las secreciones que tenemos de las glándulas sudoríparas, hombres y mujeres, eso influye en comportamientos sociales y de atracción. Por eso también nos sentimos atraídos de manera distinta hacia ciertas personas, o nos repelemos de ciertas personas, o nosotros repelemos a ciertas personas porque somos incompatibles en la química de nuestros olores. Y eso es bueno también, porque eso te ayuda a que, pues, no estés forzando una interacción con una persona que no se siente atraída a ti por tu olor, porque a veces se puede modificar cómo hueles, a veces tiene que ver con la higiene personal y a veces literal es cómo hueles tú.
Entonces, si esa persona realmente no se siente atraída a cómo hueles, va a ser casi imposible que puedas generar esa atracción diferente. Y no tiene nada que ver con otra cosa. Simplemente es química. Y esa es la química de la atracción. Reconocer que esos olores son específicos de género que pueden impactar las interacciones sociales y las relaciones personales y románticas y considerar, por ejemplo, el uso de perfumes o fragancias naturales que complementen o que hagan un switch, eso sí se puede hacer, que hagan un switch con tu química, con tu pH, mejora o ayuda a una dinámica personal y a tus relaciones. Pero eso no va a cambiar al final cómo hueles en ciertos momentos, como cuando despiertas, como cuando haces ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que a veces es bueno que no atraigas a ciertas personas por tu olor, por cómo hueles, porque es algo que te está ayudando a ti. La naturaleza es tan, tan sabia que sabe cómo cada persona específicamente debe producir estos compuestos. Y ahora con tantas cosas que nos podemos poner literal o para oler diferente, pues a veces modificamos la química y tratamos de engañar también, pero no siempre se va a poder. Entonces, aguas con estos temas del olor, porque sí es importante que detectes qué tanta atracción sientes por ciertas personas. Y obviamente esto va en ambos sentidos de que a veces puede ser también una atracción hacia una persona tóxica, tóxica de forma de ser, pero que hay una atracción fuerte por el olor y por la química que tienen. Y eso a veces hace más difícil separarse de ciertas personas, pero se puede lograr de igual manera. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más cosas interesantes podemos hablar de el olor? Pues que las enfermedades tienen un olor y tienen una señal olfativa. Y aquí en esta imagen se ve una nueva ciencia, un nuevo campo que se ha estado estudiando que se llama vola- volatolomics o em, todos los olores que estás despidiendo y que despiden tus órganos y que producen cada uno de tus órganos. Y todo eso a nivel de detección, pues se usa y ya se está haciendo mucha investigación en todas estas posibles enfermedades que se pueden detectar a través de la liberación de estas sustancias que están dando una señal de que algo está cambiando en ciertos órganos, en ciertos compuestos que estás produciendo. Ciertas sustancias químicas reflejan también una enfermedad, o sea que no termines una reacción de ciertos compuestos y que produzcas una sustancia diferente, está reflejando una enfermedad. No es lo mismo que degrades bien la glucosa a que no alcances a romper toda la molécula de glucosa y no obtengas toda esa energía y dentro de de las moléculas diferentes que produces con ese rompimiento de glucosa, hay una o dos moléculas que a lo mejor van a dar origen a compuestos distintos que se pueden percibir a través de este diagnóstico y a través de estos algoritmos y señales de procesamiento que se están desarrollando con este tipo de sensores. De hecho, los animalitos, por eso, detectan muchas enfermedades antes de que las personas se den cuenta. Y hay varias historias de cómo en un asilo, por ejemplo, hay perritos o gatitos que se ponen en la puerta de de ciertas personas
mucho antes de que esas personas mueran, porque ellos tienen tan desarrollado su olfato que detectan los olores de estas personas que están despidiendo, de que pues ya están en un proceso de destrucción, ya están en un proceso muy avanzado de edad o de enfermedad que refleja que ya no les queda mucho tiempo. Entonces, es importante, por eso también se usan a los perros para detectar drogas, para detectar personas también que huelen distinto. Cuando una persona no está haciendo algo, obviamente ilegal, como traficar una droga, por ejemplo, pues despide un olor de miedo y de estrés, y eso lo huele un perro. Entonces, a veces también es que detectan el olor de estas personas y a través de eso, pues dan la señal de que esa persona algo está haciendo. Entonces, muchas enfermedades tienen olores diferentes. Y por ejemplo, la diabetes, la orina de los diabéticos huele dulce, huele diferente. Cuando comes ciertas verduras o alimentos, tu orina huele distinto. Cuando tus heces, se oye feo y es a lo mejor asqueroso, pero pues son cosas importantes que debes de tener en cuenta, cómo huele cuando vas al baño y cuando cambian esos olores, a veces pueden ser señales muy importantes de que algo no está bien. Y todo eso nos alerta para checarnos. Por eso es importante que te cheques a nivel interno y que realices estos análisis de sangre, porque hay muchas enfermedades que ya se van a poder evitar cada vez más con este tipo de avances tecnológicos, por ejemplo, con la detección de ciertos olores. Y eso son indicadores tempranos que nos van a servir muchísimo. Entonces, que tú también monitores tu salud a través de cómo hueles es algo que te va a hacer más perceptivo de cómo te estás sintiendo, de qué comiste, de ciertas comidas que a lo mejor ya deberías de estar evitando, etcétera, ¿no? Y por último, ¿qué es importante del olfato? Pues la memoria. Y ese es algo que para mí es de las cosas más también interesantes porque a través de este olor se activan estos receptores del bulbo olfatorio que ya vimos un diagrama o una imagen más específica, pero aquí lo vemos como más global. Al activar varios de estos sistemas en tu nariz, de estos receptores de las moléculas de lo que sea que estés oliendo, activas ese bulbo olfatorio, se activa esa parte del tálamo, se activa una corteza olfatoria. Fíjate, en tu cerebro tienes una corteza específicamente para los olores y esa corteza olfatoria activa una parte de la memoria, como lo mencionamos hace rato, y va a nivel también de la amígdala y va a nivel de el hipocampo. Entonces, se activan tres tipos de memoria a través de un olor. Una memoria que recuerdas episodios, una memoria episódica se llama. Esa memoria episódica, episodios de tu vida, lugares, personas, etcétera, comida, una memoria de emociones, cómo te sentías en esos lugares. Hay perfumes, hay lugares, hay cosas que hacen emociones fuertes, despiertan emociones fuertes y te ayudan también a detectar ese peligro. Y una memoria todavía más profunda del hipocampo, que es esa memoria de muchas cosas de tu pasado, no nada más de algo reciente, sino algo que estaba guardado y que no te acordabas y que ese olor te permitió recordar tu infancia, que ese olor te permitió recordar ciertos platillos que probaste, que ese olor te recordó cuando terminaste con alguna persona y te dolió muchísimo. Y todo eso despierta muchas memorias que también te ayudan a ver por qué todavía hay emociones atoradas de eventos de nuestro pasado. Entonces, es
algo que también te ayuda a reparar cosas que todavía tienes que trabajar. Las señales olfativas están muy fuertemente vinculadas con tu memoria, con un recuerdo emocional, con aromas que van a desencadenar recuerdos que son muy vívidos y que son específicos. Eso es todavía también más impresionante porque de verdad hay una especificidad increíble de, de esos recuerdos de ciertas personas o lugares o platillos o eh, eventos que tuviste en tu vida. Entonces, todo eso te ayuda a despertar ese tipo de memoria. Y, por ejemplo, utilizar esas esencias de aceites esenciales específico para crear asociaciones positivas con experiencias aprovechando el poder de esa memoria olfativa, mejora tu estado de ánimo y tu bienestar emocional. Por eso es también que toda esta ciencia de la aromaterapia, porque ahora ya también es una ciencia, no es algo místico nada más, no es algo metafísico, es algo que está basado en este tipo de fisiología de nuestros receptores de la nariz, los receptores del bulbo olfatorio, todas las regiones del cerebro que se están activando y por eso también eres capaz a través de estas esencias de reparar este dolor emocional, porque despiertas esas memorias y eres capaz de trabajarlo, eres capaz de relajarte. Eres capaz de visualizar las cosas desde otro punto de vista, donde ya no estás atorado o tan atorado emocionalmente en ciertos conflictos y eres capaz de verlos con otra cara. Por eso es importante todo esto y porque liberar esos olores, liberar esas memorias, liberar todo eso que te pasó, es lo que te va a ayudar también a ser más exitoso y a atraer más cosas a través de un olor distinto. Ahora, ¿cuáles son específicamente el olor del éxito, de la atracción y de la enfermedad? Muchas investigaciones indican que los olores corporales agradables se pueden llevar a evaluar socialmente a situaciones más positivas y que influyen en percibir la confianza y competencia. Y esto es importante porque si vas a una entrevista de trabajo, debes de estar muy pendiente de cómo hueles, de cómo huele tu aliento, porque eso va a reflejar tu seguridad también. Atracción. Las señales olfativas en la atracción juegan un papel muy importante con ciertos aromas que mejoran tu atractivo interpersonal. Saber qué fragancias, saber qué perfumes, saber qué esencias hacen una buena reacción con tu pH es muy importante para atraer a las personas que quisieras atraer. Ese es un tip y para tener mejores relaciones sociales. Y la enfermedad, los cambios en el olor corporal y que seas más eh, perceptivo de cómo huele tu orina, de cómo huelen tus heces, de cómo huele tu aliento, de cómo huele tu sudor indica que te importa tu salud, porque cuando cambien a algo que no huele bien y que de verdad dices, ¿por qué huelo así? Yo no tenía este olor, etcétera, pues es porque algo está pasando y tu cuerpo te está avisando a través de esas moléculas de olor olfativas, a través de esos compuestos que estás produciendo, porque al final son compuestos distintos que estás produciendo. Y eso potencialmente te va a ayudar a detectar tempranamente alguna enfermedad y a tratarla. Espero todo esto te haya dado más curiosidad en el tema de tu sistema olfativo y te haga apreciarlo más, cuidarlo más y no dejarte llevar por recomendaciones que interfieran con este sistema, este sentido. Mil gracias por tu atención. Ya sabes, necesito que interactúes más, hagas más preguntas y obviamente pases esta información a más personas y me hagas un solo favor, que te suscribas a cualquiera de mis canales, ya sea en YouTube, Spotify o Apple Podcast, y me ayudes con un review para que toda esta información cada vez sea más
em, fácil de encontrar para las personas. Mil gracias por tu atención. Nos vemos. Bye.